Les doy la bienvenida al canal Liberty UA. Hoy estamos en comunicación con Denis Jelisevich, empresario y figura política. Bienvenido, señor Denis. Hola, hola. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, escriban comentarios porque vamos a hablar de temas importantes. A la gente le interesa saber qué piensa Trump, qué piensan los europeos, qué piensa Zelensky, cuándo habrá paz en Ucrania. Hoy todos ellos se reunieron en una ciudad francesa en la cumbre del G7 y ya Zelensky hizo declaraciones a Reuters. Denis nos va a comentar su opinión sobre estos acontecimientos que están ocurriendo y su comprensión de si estamos cerca de un acuerdo de paz o todavía lejos. Zelensky dice lo siguiente: los líderes del G7 acordaron que Rusia no ganará esta guerra en Ucrania y discutieron sanciones adicionales para llevar a Moscú a la mesa de negociaciones. Entonces, ¿ve usted en las declaraciones de Zelensky en esta cumbre una disposición a llegar a compromisos? No, ellos esperan más compromisos de Putin. Bueno, ellos son los europeos de Zelensky. ¿Y Trump? ¿Qué dice Trump en respuesta? Zelensky dice que le pide a Trump que nos den licencias para los misiles Patriot porque no tenemos la posibilidad de cerrar el espacio aéreo. Necesitamos cerrar el espacio aéreo. Trump comenta y dice que la conversación con Zelensky fue buena. Él no dice que Zelensky no está listo para la paz. Él dice que la conversación fue buena, que estamos en camino a las negociaciones y que hará todo lo que pueda. Es decir, no hay garantías ni promesas. Zelensky, por su parte, dice que nos hablan de estas licencias y Trump lo ve de manera muy positiva. ¿Cómo lo comentarías? Hubiera sido mejor que Trump dijera que todo salió mal o que llegaron a un acuerdo, cuando Trump simplemente dice que todo salió bien, siempre, que fue una excelente conversación. Eso siempre significa que nada ha avanzado en absoluto. Y Tatiana, como siempre, yo escucho las declaraciones de quienes mencionaste, de los líderes mundiales, pero siempre veo lo que dice la propaganda interna, ya que refleja el verdadero ánimo de Zelensky. Y hoy, en sincronía con el G7, a medida que llegaban todo tipo de declaraciones de allá y comentarios de los líderes mundiales, ellos siguen aumentando la intensidad. Vamos a ponerle condiciones a Putin antes del invierno. Sería mejor que Putin hiciera las paces antes del invierno. Si no, en resumen, en invierno habrá un colapso en Rusia y así sucesivamente. Bueno, saben, no es que esté cansado de esto, simplemente ya me harté. Es lo mismo de siempre, ya me hartó, ya recordamos, prometió un apagón en Moscú y no pasó nada. Hoy leí, creo que en la prensa estadounidense, que solo de 5 a 10 drones logran llegar, el sistema de defensa aérea ruso no los derriba. Y, ¿sabes? Siempre me pasa esto, ¿no? ¿Por qué mis opiniones difieren de las de los demás? Porque yo estoy completamente fuera de la propaganda. Y aunque todos a mi alrededor estén gritando lo suyo, eso no me afecta en absoluto. Porque siempre pienso por mí mismo e invito a los espectadores a hacer lo mismo. Por eso no veo ninguna señal positiva específicamente de parte de Trump hoy, tal vez mañana sea diferente. Veo la actitud de Zelensky, ellos quieren hacerlo de esta manera y los europeos tienen su propio juego. Ellos necesitan alargarlo, necesitan extraer recursos de Rusia mientras se rearman. No lo ocultan, todo está claro desde hace mucho tiempo. Y Zelensky sigue haciéndose el fuerte y ahora va hacia Putin desde una posición de fuerza. Es decir, si se dieron cuenta, todos estos éxitos relativos recientes llevaron a Zelensky a una posición de fuerza. Y en esta cumbre del G7, con todas sus declaraciones, de hecho, Zelensky sigue con esa misma nota, esa carta a Putin. Es decir, tomaron esa retórica y avanzan desde esa posición. Y con eso perjudican, porque yo estaría totalmente de acuerdo si estuviéramos tan seguros de nuestras fuerzas que pudiéramos hacerle algo serio a Putin. Pero si hablamos de negociaciones de paz, entonces decir todas estas cosas en público no acerca la paz. Eso es todo. Por eso preguntamos, ¿Zelensky necesita la paz para Ucrania o solo necesita esa paz en la que él se vea de cierta manera poderosa? Y créanme, no es que él quiera humillar a Putin. Bueno, en general, que cada quien piense por sí mismo, amigos o enemigos. Allí todo es, ya saben, muy ambiguo. Y la tarea es mostrarle a su plebe, es decir, a sus votantes, a sus pocos votantes potenciales, al electorado de Zelensky, que yo doblegué a Putin. Y voy a ir a las elecciones con el discurso de que yo doblegué a Putin. Putin ve todo esto. ¿Entienden? Si realmente tuviéramos más recursos, podríamos aplastar a Rusia, sería otra conversación, no estaría diciendo esto ahora. Pero la situación puede cambiar. Ayer estuvimos discutiendo estos semidrones, semimisiles, estos híbridos, esta nueva cosa que viene de Rusia. Y así sucesivamente. De nuevo, se acerca el invierno. En Rusia nadie ha dejado de fabricar misiles. Trump, quiero explicarles a las personas lo que está haciendo Trump ahora.
Trump sigue ahí parado y observando. Dos locos que quieren matar a su propio pueblo absolutamente sin razón alguna. Y absolutamente por nada, en lo que respecta a estos dos pueblos. Putin por su poder y dinero y Zelensky por su poder y dinero. Y nada más. Nadie en Rusia realmente vive, excepto también los fanáticos locos de Putin, con esas cartas que Putin mostraba por todos lados. Al ciudadano promedio de Rusia realmente no le importa eso. ¿Entienden? Pero la propaganda lo muestra a su manera allá y la nuestra a su manera aquí. Y la gente no sabe qué hacer. Por eso trato de explicar. Gente, ayer subí un video sobre los centros de reclutamiento en mi Instagram y recibí tanto odio dirigido hacia mí y dicen que es propaganda rusa, que aquí no pasa eso. Y son personas conocidas. Es imposible de creer, pero la gente dice eso a cada paso. No sé por qué nadie puede entrar en razón, pero pensemos, ¿por qué Zelensky exige estos sistemas Patriot? ¿Por qué lo exige? Es comprensible. Nuestra gente está muriendo, tenemos 42,000 personas que ayer estaban en el metro, porque no hay refugios adecuadamente equipados. ¿Por qué Trump no puede darnos esas licencias para fabricar sistemas de defensa antiaérea, aunque sea solo para proteger a la gente? Mossichuk estuvo con nosotros al aire y dice que se daba información, la inteligencia avisaba que iban a disparar allí y allá. La gente exige, le escribe en los comentarios. Entonces, Mossichuk es un traidor porque podría haberle pasado esa información a alguien, pero no importa a quién se la pases, no tenemos suficiente defensa antiaérea. ¿Por qué Trump no nos da la licencia? ¿De qué otra manera le daña a los ucranianos? O sea, la gente piensa que Mossichuk tiene información que la inteligencia rusa no tiene, ¿verdad? La ucraniana. La inteligencia ucraniana le dio información a Mossichuk. ¿Y por qué Mossichuk no se la pasó más adelante? Bueno, ¿a quién se la dieron? La inteligencia se la dio a él directamente. ¿Y a quién después? ¿Quién, además de la inteligencia, se ocupa de esas cosas? Bueno, esto. ¿Entiende por qué Trump no da la licencia para la defensa antiaérea? Creo que no lo conté en su programa, sino en otro. La situación es la siguiente. ¿Qué es una licencia? Hace mucho que Firepoint ya desmanteló esa defensa antiaérea y revisaron todo ahí. Bueno, no lo digo en sentido literal, ¿entendiste la palabra? Ellos desde hace mucho más o menos entienden cómo construirlo, más o menos. Creo que incluso en algún lugar en secreto armaron esos prototipos. Ahora solo necesitan la licencia para terminar de arreglar todo eso y tener oficialmente el derecho de usarlo. No creo que Estados Unidos acepte eso, porque entiendo perfectamente que aquí hay suficientes traidores como Yermak que simplemente se lo enviarán a la inteligencia rusa. Y eso es todo. Pues básicamente ese es todo el panorama. Pero Zelensky, bueno, así parece en esta cumbre, se preocupa por la gente. Él está enfocado en que le den precisamente defensa antiaérea, misiles antiaéreos para proteger a la población. Y él seguramente entiende que con Trump puede haber algunos problemas, por eso les habla a los europeos. Debemos construir un verdadero escudo europeo. Algunos países no podrán hacer frente a los misiles por sí solos, el agresor actúa a nivel global. Necesitamos unir nuestras tecnologías y capacidades antiaéreas en una sola red ahora mismo, para proteger el cielo europeo también. ¿Cómo evalúa usted esta iniciativa? ¿Dónde debemos desarrollar estos misiles? ¿En Europa? ¿En Ucrania? ¿Por qué los europeos deberían aceptar esto? Y tal vez deberían, porque si usted dice que se están rearmando y nosotros los ucranianos ya tenemos experiencia, tal vez tenga sentido involucrarnos y fabricar nuevos misiles de defensa aérea. Mire, Zelensky no se preocupa por la gente, como usted dijo en la cumbre del G7. Le voy a explicar por qué Zelensky habla todo el tiempo sobre esa defensa antiaérea. Cuantos más bombardeos hace Rusia y cuanto más sufrimiento hay entre la gente, cuanto más personas mueren, resultan heridas, pierden sus departamentos y otros bienes, mayor es el descontento con la guerra, mayor es el deseo de terminar la guerra. ¿Entiende? Eso no le conviene a Zelensky. Él necesita seguir luchando. Y luchar de cierta manera sobre la defensa antiaérea para Europa y todo lo demás, la Unión Europea. Primero, no existen tecnologías como las que tiene Estados Unidos. Europa se quedó rezagada en tecnología hace mucho tiempo porque aplastó, asfixió y reguló todo lo que se podía regular. Ese no es un entorno donde sean posibles innovaciones de ningún tipo, en absoluto. Si dices que casi le vas a encargar a Zelensky, a ver, haz defensa antiaérea para toda Europa, si te damos dinero, acceso a las tecnologías que tienen y capacidad de producción, lo harás todo. Pero entiendes, el mercado de armas es muy duro. Y a Estados Unidos tampoco le interesa para nada algún Firepoint y Zelensky junto con él que vayan a hacer competencia. Y además los europeos también lo entienden perfectamente. Además, ustedes entienden
En la cumbre, otra vez abrazos con Macron, pero quiero decirles con total certeza, no puedo decir de dónde, pero con total certeza, incluso algunas de las personas que están presentes en el G7 ya no soportan a Zelensky, lo consideran peligroso. O sea, tan peligroso más o menos, casi le hago un cumplido. Bueno, Putin es considerado el más peligroso del mundo, pero casi tan peligroso como Putin. Entonces, vale la pena poner cosas así en manos de esta persona, ¿entienden? Por un lado, estos mismos europeos quieren debilitar a Rusia y ganar tiempo para rearmarse y al menos lograr hacer algo ante la amenaza. Pero por otro lado, entienden que Zelensky ya no está en un estado en el que se pueda trabajar así con él. Pero quiero advertirnos a nosotros también en ese sentido. Así como lo contaron ahora, si lo presentamos de esa manera, casi podríamos sacar pecho y decir qué orgulloso estoy de que ahora tengamos todo este sistema tan poderoso y Ucrania y todo eso. Y yo también lo haría si estuviéramos hablando de que en el mercado alguien creó algo bueno en Ucrania, algo demandado, algo que ayuda a Ucrania a defenderse. En realidad, lamentablemente, ahora todos somos rehenes y cuantas más cosas de este tipo sucedan, más se va a inflar el propio Zelensky. ¿Entiendes? Te lo explico más fácil. Si hay victoria, entonces Zelensky gana solo. Si hay derrota, es para todos nosotros. Así están las cosas ahora. Leo los canales opositores y los del despacho del presidente y veo cómo ahí forman las frases y las preguntas. Y a oradores como usted y a otros con una retórica similar, les hago preguntas tal como las escriben ahí, porque la gente lee esos canales y debe tener la posibilidad de interpretar eso en diferentes situaciones, interpretarlo de una manera, de otra y de otra. Hablemos de 20 o 30 mil millones de euros, también suena muy fuerte. Necesitamos ese dinero. De eso habla Zelensky. Él dice que Rusia está ardiendo y queremos que arda aún más fuerte. Ursula von der Leyen dice que ustedes saben que no tenemos suficiente dinero. Estamos destinando 90 mil millones, pero ese dinero no es suficiente. Hay que asignar otros 20 o 30 mil millones adicionales y supuestamente, ¿de dónde los vamos a sacar? Pues es necesario que países como Canadá, Japón, que ellos aporten, por decirlo así, y cubran esos miles de millones que le faltan a Ucrania. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tan cierto, honesto y sincero es esto? Aporten, cubran estas necesidades y denle a Ucrania la oportunidad de luchar durante el verano y el otoño. ¿Eso suena así o suena como que realmente ayuden a estas personas porque hay que pagar los sueldos de los militares y ellos no aguantan? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, primero que nada, antes de esto hubo una solicitud de 20 mil millones de euros adicionales a la OTAN, específicamente a la OTAN. La semana pasada hubo información sobre esto. Si se trata de esto, no importa si es esto o también otras solicitudes, es justo o no. Bueno, si yo fuera, por ejemplo, un contribuyente de Canadá o Japón o un ciudadano, por supuesto que sería lo más injusto posible. Pero la cuestión no es esa. Por supuesto, las personas que aquí se han vuelto locas por la propaganda piensan que todos nos deben infinitamente porque estamos en esta situación y no quieren reflexionar en absoluto. ¿Y por qué estamos en esta situación? Y si surgió, tal vez hay que ponerle fin de alguna manera. Tatiana, denle 20 mil millones a Zelensky, 30. En 5 o 6 meses van a necesitar otros 20 o 30. Y en otros 5 o 6 meses otros 40 o 50. Y así se puede seguir haciendo esto durante otros 10 años y todo sigue igual. Se puede insultar, seguir con Putin, mostrarle que ya perdió posiciones y que nosotros somos los chidos. ¿Sabe, Tatiana? Es como si yo hiciera un video sobre bandera, pero sobre esa ideología. Pero quiero decir, lo importante no es solo Ucrania. Usted conoce Ucrania como la conoce, como yo la conozco y como la mayoría de nuestros espectadores la conocen. Es, en principio, un país libre con su nueva historia. Pero ese mismo Bandera quería que Ucrania fuera una dictadura totalitaria y sanguinaria. Pero eso es Ucrania, ¿entiendes, Tatiana? ¿De qué se trata? Es como ahora, por ejemplo, alguien es patriota de Rusia. ¿Qué tipo de patriota de Rusia? ¿De Rusia como tal? ¿De la Rusia de Putin? ¿O una persona, como dice Yuradud, yo soy prorruso, amo a mi patria tal como la conozco? No la de Putin. No, ahí está la cuestión. ¿Y quién dijo que si Zelensky gana y todos empiezan a decir que eso es Ucrania, tú, yo y nuestros espectadores podremos vivir en esa Ucrania? No entiendo. Ahí mismo tú sabes esa transmisión con la madre soltera a la que le dieron 5 años, el caso más reciente. Mi caso y otros casos también. Pues imagínate una victoria así, un país así. No, me alegra que dejen de destruir todo tipo de infraestructuras.
¿entiendes? No quiero que nada se destruya en Ucrania. Aquí hay que hacerlo como en esas parábolas, que estoy listo para llevármelo. No hay que bombardear, me refiero a que la guerra termine. Si la gente elige esa dictadura, que vivan así, pero no hay que dejar que Putin siga destruyendo Ucrania. Por favor. No va a ser así, que si no puedo vivir allá, entonces que todo arda, destrúyanlo. Ahí está mi familia, ahí están mis amigos y espero poder regresar aquí. ¿Entienden? O sea, la gente tiene que pensar en eso. Y entonces la victoria de Zelensky para ellos, para todos nosotros, parecerá un poco mejor que la victoria de Putin. Eso de ninguna manera significa que Putin deba ganar. Hay que llegar a un empate, elecciones, el regreso de Ucrania a la vía democrática, acercamiento con Estados Unidos, pero no en el formato de danos algo y nosotros les haremos misiles baratos. Todo eso es una tontería. Y construir una economía grandiosa y crear libertades como las que hay en Estados Unidos, eso es lo clave. Y eso, lamentablemente, no puedo romper esa barrera. La gente no entiende lo que realmente se necesita para tener éxito. Exactamente, justo quería hablar de ese tema con usted, pero quería hacerlo al final de la conversación. Gente, esta mamá que fue sancionada, bueno, no sancionada, sino que recibió 5 años de prisión, hoy estuvo con nosotros en el programa, ella pide mucha difusión, dice que está desesperada y no sé si verá el programa con Natalia, pero creo que sí verá el programa con Denis. Si puede, ayude a difundirlo, porque ella dice que no sabe qué hacer, quién va a cuidar a su hijo, a su hija, no lo sabe y tampoco entiende completamente por qué está recibiendo este castigo. Así que quienes pueden ayudarla son las personas, porque los abogados por ahora no pueden hacer nada. En cuanto a la economía y el desarrollo, ¿ve usted a Ucrania en el futuro como un país que aspira al colectivismo? No, el colectivismo es todo eso contra lo que lucho. El colectivismo, por decirlo suavemente, es malo y eso siempre lleva al fracaso. Yo estoy a favor de un individualismo marcado. Y eso también es una de las cosas más importantes. Tal vez para algunos sean palabras vacías y otros no se detienen a pensarlo, no entienden de qué se trata. Pero eso es precisamente la ideología. Me pregunto, ¿dónde se encuentra la persona en el centro de tu ideología? Es decir, en otras palabras, ¿la persona debe crear beneficios para el Estado? ¿Para dejar el Estado sano, rico para las futuras generaciones? ¿O cada persona debe usar al Estado para sus propios fines, de manera que le resulte cómodo? Hagamos una explicación muy breve para las personas que no están muy familiarizadas con este tema, pero quieren entenderlo. Yo soy libertario. El libertarismo como ideología se divide en 2 corrientes principales. Estas son el minarquismo y sus ramificaciones. Son el minarquismo y el anarcocapitalismo. Los anarcocapitalistas dicen en general, no debe haber ningún Estado, solo así. Si quieren pueden investigar y leer al respecto. Yo soy minarquista. También existen los liberales. Bueno, los clásicos, no como los que hace ahora Slivakov, los clásicos. Es decir, para el liberal clásico, el Estado sigue siendo necesario. Los minarquistas, los libertarios como yo, creemos que, aceptamos ese compromiso. Entendemos que eliminar al Estado es prácticamente imposible. Aceptamos ese compromiso, pero entonces, si existe, debe tener funciones súper mínimas. Y eso es lo que yo propongo. Si la gente lo analiza, verá que en todos lados donde interviene el Estado, ahí empiezan los problemas. El Estado administra Ukrzaliznytsia, ahí hay corrupción, huele a orina en los vagones, la formación de precios no está clara y todo el tiempo todo llega tarde. Estos conductores, quería decir, los asistentes de tren, se comportan groseramente. Es un desastre total y siempre falta dinero. Hemos hablado de este tema tantas veces. Subsidios, dame. El correo ucraniano es lo mismo. El sector de defensa. No estábamos preparados para la guerra con Rusia. Todos esos, ¿cómo se llaman? Industrias de defensa, todo eso no sirve, es nada, cero. ¿Entienden? Pero esto es estatal. Así ha sido durante tantos años. ¿Y si hubiera un mercado como en Estados Unidos? En Estados Unidos no hay ni una sola empresa militar estatal. ¿Y si todo eso fuera privado y compitiera entre sí? ¿Entienden? Así es como debería funcionar. Debe haber un mercado de valores como pasó con SpaceX, donde puedes atraer dinero, crear y hacer que tus empleados se vuelvan personas ricas. Eso es lo que necesita Ucrania. No bandera, ni ustedes son malos, ni no hables ruso. Todo eso es pura tontería, no sirve para nada, no te lo puedes ni poner en el pan. Y esos tipos lo van a entender. Pero solo cuando en Ucrania las cosas estén aún peor que ahora, cuando dejen de darnos dinero, y algún día tendrán que enfrentarse a esa situación. Y no hay dinero. ¿Y de dónde sacar dinero? No tienen ni idea. A los inteligentes los echaron, a la gente activa también. Y ya, después pasará lo que ya pasó antes en la historia de Ucrania, con ellos, con gente así. No digo que vaya a pasar, Dios no lo quiera, pero con ellos, si sigue así, se va a romper en pedazos pequeños. Ahí está Rusia, solo frotándose las manos. Eso es todo.
y yo propongo un poder económico que se puede crear. Y no hay otro camino hacia el éxito. ¿Dónde está la moral en tu discurso? ¿Dónde está la moral? No está en el discurso, sino en los valores. ¿Dónde exactamente se encuentra la moral? ¿Por qué defiendo esa moral? Hoy tuvimos otro programa y bueno, tal vez la gente en algún lugar buscará para sí misma algo de sentido. Es decir, cuando la gente fue al frente como voluntarios, fueron a defender su país. En principio, la gente no tiene derecho de propiedad, porque el Estado puede quitarnos en cualquier momento toda nuestra propiedad y nuestra vida y nuestra libertad, todo en este mundo. La gente fue al frente porque están a favor de la moral, de los valores morales, de la democracia y del Estado. Se unieron y fue una unión en torno a los valores. Si los valores se dejan en segundo plano y cada quien solo se preocupa por sí mismo, entonces nadie habría ido al frente. O sea, si construimos este país solo sobre intereses económicos, no nos vamos a preocupar por lo que dejaremos después de nosotros. Nosotros justo ahora, cómo ganar dinero, cómo agarrar, cómo tomar, cómo ser exitosos, descansar, gastar, enriquecernos, solo en eso vamos a vivir. ¿Dónde está la moral aquí? ¿Y quién les dijo esas cosas? Que los que fueron al frente están a favor de la democracia y de todo eso que ustedes mencionaron. Esa soy yo, así soy yo. Ah, bueno, así. La democracia y la moral son cosas diferentes. Y les voy a explicar qué significa eso en mi filosofía y en la ideología que yo promuevo, cómo funciona. Hay un ejército profesional. No es que 5 tipos te metan a la fuerza en una camioneta y tú no quieras. Tal vez tienes otro trabajo, eres especialista en tu área, o tal vez eres un vago, pero no quieres, tienes derecho a eso. Y los profesionales, entrenados por profesionales, bien pagados, completamente equipados con superarmas, reclutan a una persona o uno mismo va y en Facebook es lo único que ves. Aquí está la cuenta, chicos, cooperen. Necesito 200,000 grivnas para equipamiento y para ir al frente. ¿Entienden? ¿De qué moral se puede hablar aquí? ¿Quién va a robar comida a la tienda? Pobre, porque no tiene dinero. ¿Y qué moral puede tener una persona pobre que no tiene con qué alimentar a su familia? La moral la tiene quien tiene mucho dinero. La moral la tiene Elon Musk. A nuestra Irina Zarutska la asesinó a puñaladas un animal en Estados Unidos. Toda América está llena de murales. Él dio varios millones de dólares para eso. ¿Entiendes? Esa es la moral. Donaciones para la investigación del cáncer y otras cosas. ¿Quién las hace? ¿Los pobres o los ricos? Los ricos. Esa es la moral. Y todas esas cosas de que los ricos son inmorales y los pobres son inmorales, todo eso viene de la Unión Soviética. Y un poco, no quiero tocar ese tema ni ofender a nadie, pero hay una cierta influencia religiosa que está presente en los países postsoviéticos y en general en todos los países eslavos, donde básicamente la pobreza es vista como algo bueno y el dinero como algo malo. Y todo eso, junto con la historia antigua, con esas narrativas que vienen desde las bisabuelas, todo eso, bueno, en la mayoría de los casos, no en todos. Todo eso llevó a la situación actual y, lo más importante, a esa forma de entender la vida. Y ahora, a eso que usted mencionó, se le ha sumado el dame. O sea, ahora nos deben. Y quien no da es malo. ¿Y quién da? La rica América, que se enriqueció gracias a esos valores que yo les propongo adoptar para que también se enriquezcan y no con esas cosas locas de los banderistas. ¿Entienden? Y América, hasta el día de hoy, con todos sus problemas, sigue siendo capitalista y la más libre. Y Tatiana, pedir dinero a América, armas a América, datos de inteligencia de Estados Unidos, Starlink de Estados Unidos. ¿Y por qué no queremos vivir según esos mismos, según esos cánones? Y ayer mismo al aire te lo dije, ahora voy a estar como un loro repitiéndolo constantemente. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, adoptada por los propios fundadores, fue adoptada durante la guerra en Estados Unidos. Porque era necesario. ¿Por qué causa en realidad estamos luchando? Y ellos dijeron, estamos luchando por el país más libre del mundo, donde cada quien tiene derecho a la libertad de todo y, lo más importante, el derecho a la felicidad. No recuerdo exactamente, se puede buscar y encontrar esto, lo voy a contar así en mi reunión. Y hoy pregúntenles a esos voluntarios de los que hablaron a quienes respeto por su acción, pero después todo depende de sus puntos de vista y de sus acciones. O sea, pregunten, uno está luchando, les dirá, yo hablé con él, yo hablo con él, uno lucha por su familia, dice, por la familia. El segundo todavía piensa en Ucrania, él está luchando. El tercero dice, no puedo abandonar por conciencia, pero entiendo que lucho por Firepoint, por la dinastía. Por eso no hay que decir que todos luchan por lo mismo. Íbamos por lo mismo, íbamos a luchar y ayudar a nuestro ejército, todos por lo mismo. Queríamos el bienestar, salvar nuestro país, eso era en ese entonces. Y ahora la situación ya ha cambiado, por supuesto, con el tiempo. ¿Por qué estamos tocando estos temas con ustedes? No son temas psicológicos, no se trata de si somos morales o inmorales.
Es cuestión de cómo vamos a vivir de ahora en adelante y de qué debemos partir. Y hay otra cosa que no les he preguntado. Después de la guerra, según su ideología, ¿cuál debería ser mi aspiración? ¿Saludable, en su opinión? ¿Debería inclinarme a pagarle impuestos al Estado y alegrarme de lo rápido que estamos reconstruyendo el país, en el que tal vez ni siquiera viva una vida feliz, pero tal vez mis nietos u otras generaciones? ¿O debería intentar minimizar esos impuestos, de alguna manera esconderlos del Estado, irme a la sombra, o cómo, de alguna manera, ocultarme para poder prosperar yo misma y vivir mi vida como puedo ahora y que las siguientes generaciones vivan como puedan? Entonces, ¿qué debería estar en el centro para mí? Buena pregunta, y aquí la vamos a dividir en dos partes. Hasta el momento en que comenzó la guerra a gran escala en Ucrania, todo era como lo contaste. Yo mismo era así. A pesar de que pagué enormes impuestos, de todos modos, todos se dedican a la optimización. Estoy completamente concentrado en mí mismo y todos deberían hacer lo mismo. Pero el Estado, eso no significa que yo vaya a pagar, bueno, primero, no vas a pagar mucho en Ucrania porque no hay poder adquisitivo. No vas a ganar mucho para pagar mucho sin trato preferencial, solo con trato preferencial. Y yo soy un emprendedor del mercado abierto. Pero si los impuestos fueran del 50% y supongamos que por algún milagro todos los pagaran, ¿eso qué? ¿Se usaría para su propósito? ¿Alguien les construiría infraestructura, un ejército profesional? Por supuesto que no, todo eso lo robarían. Solo los gobernantes decentes que llegaran al poder podrían hacer eso, ¿o no podrían? Entonces, si hablamos de cómo debe ser después de la guerra, impuestos mínimos, un sistema fiscal claro y sencillo, absolutamente igual para todos, y no que unos tengan ventajas que a unos se les permita y a otros no, igual para todos, todos pagan un poco. Todos pagan un poco, todos duermen tranquilos, el gobierno recibe exactamente lo que necesita. No necesito que Putin haya tomado y anexado las regiones de Donetsk y Lugansk. En papel eso existe, en miles de millones de grivnas. Hay supuestas personas trabajando ahí, no lo necesito. No necesito que 80 ministerios de holgazanes roben, no lo necesito. No necesito la Academia de Ciencias, que desde hace mucho tiempo ya no es capaz de nada. Tienen algo de agrario con algunos campos que pertenecen a todas sus universidades. No lo necesito. Todo eso es para privatización. No necesito 3.600 empresas estatales. No lo necesito. Eso debe ser privatizado, vendido al sector privado. El sector privado lo administra. Y ya, claro, bajo ciertas reglas, sin monopolios. No se pueden entregar sectores tan poderosos. En general, ninguno. No se le puede dar a un solo jugador. Así es como debe ser si se hace correctamente. Pero hay que hacer el bien, no un bien público, no algo social, sino que cada persona haga el suyo como pueda. Sí, claro, porque si cada quien se preocupa por su propio bienestar, pero lo más importante es que deben tener oportunidades para ello. Por ejemplo, Polonia es un claro ejemplo. Todos se preocuparon por su propio bienestar y Polonia salió adelante. Pero si siempre tienes a como algún desgraciado de los servicios secretos, de Hacienda, un funcionario, un policía, un fiscal, que te está estorbando para sacar provecho porque es un tonto que no puede hacer nada sin su cargo, sin su identificación. Si él va a estar encima de ti, entonces por supuesto eso ya no tiene sentido. Bueno, dígame, Tatiana, si sobre Elon Musk hubiera estado un aduanero, un inspector de Hacienda, un agente del SBU, un agente de delitos económicos, un policía, un fiscal, un funcionario, un bombero y hasta uno de medio ambiente, ¿él habría creado SpaceX? No. ¿Habría creado Tesla? No. ¿Y los Starlink, gracias a los cuales Ucrania existe hoy sin exagerar y se mantiene al frente, se podrían haber producido? Por supuesto que no. Para eso se necesita libertad, libertad personal, libertad de emprendimiento, un sistema fiscal adecuado, neoliberal, mercado de valores, derecho corporativo y en general un sistema judicial independiente. Así es como debe ser todo. Nadie habla de esto, nadie habla de esto. Hoy vi un video, publiqué otro en mi canal de Telegram, con ese imbécil de Pritula, el supuesto voluntario, donde se reía y contaba que Zelensky llamó a Mindich con la letra D y ladrón, y ya, con eso me basta, dice ya, el presidente no tiene límites. ¿Quién es boba? No sé. ¿Entiende qué estoy hablando? Y yo, claro que sí, entiendo, pero ¿por qué las autoridades no intentan averiguarlo? Ellos ni siquiera lo intentan, solo arrastran a esa madre de familia por los tribunales porque habla mal de Zelensky. Pero sí, habla mal, y esas personas, ellas hacen daño al país, solo que por alguna razón nadie evalúa cuán grande es ese daño. Yo se lo dije sobre ese Pritula. Bueno, termina. Dígame, ¿cómo se puede superar esta barrera? No se puede superar una barrera con justicia solamente.
A esta mujer la meten 5 años en la cárcel sin motivo y a Yermak, Mindich y Boba, que tiene casas en Cocín, ni siquiera los hacen responsables. Les explico. Por eso hoy Ucrania es el país de los Pritula, los Sternenok y los Portnikov, y no de los supuestos Yelisevich. Miren, todos entienden quiénes son Yermak y Mindich. Son personas que robaron, y no solo ellos, Umerov y Reznikov, robaron a nuestro país. Y como si nada, una mujer escribe una publicación y la encarcelan por 5 años, Yelisevich abre la boca y también le abren un caso penal a su mamá por compartir mi video. 40,000 presos políticos. Y al mismo tiempo Pritula dice, Yelisevich es un agente ruso, pero el presidente me lo dijo y con eso me basta. O sea, es una basura total. Eso es obvio para cualquier persona normal. Métanse a cualquier red social, todos lo entienden. Y eso es lo que tiene la culpa de la falta de libertad de expresión. Si yo tuviera acceso total a la libertad de expresión, la posibilidad de vivir en casa, y otros, no solo yo siendo el único valiente, otros también tendrían el valor de decirlo porque habría libertad de expresión, entonces la gente tendría el panorama completo. Con toda la información, no sería posible meter a la gente en ese capullo de propaganda. Eso es todo. Y ahora es como Orwell, la guerra es paz, la paz es guerra, lo negro es blanco. Eso es todo. Pero esa es la mala noticia, la buena noticia. Todo lo que se ha construido así en la historia mundial, donde intentaron dividir en blanco y negro, como Putin, por ejemplo, pueden mantenerlo por mucho tiempo. Pero de todos modos, todo tiene un límite. Probablemente Putin y Lukashenko son los campeones en este tema. No podrán hacerlo por mucho tiempo. Bueno, además Rusia es un país muy particular. Pero una sociedad como la nuestra, que ha vivido en democracia, aunque sea imperfecta, durante los últimos 30, bueno, no los últimos, sino ya van 31 años viviendo relativamente en democracia, será muy difícil hacer algo así. Por eso, Tatiana, es que me dedico a esto. Pero si lo vemos bien, ahora estamos hablando de la moral y todo lo que escuchamos en los medios, en todas partes hay moral. Y que sean así y asá, y que ayuden al prójimo y que valoren la bandera, todo eso está presente, pero no sirve de nada. Pero cuando se trata de economía, por alguna razón, de inmediato se dice que ahí no hay moral. Son personas que no son capaces de cuidar, son unos autócratas que solo están dispuestos a pensar en sí mismos. Bueno, por alguna razón así se acostumbra. Lukashenko, usted lo mencionó y él mencionó a Zelensky, incluso le pidió disculpas. Dice que entiende su situación, está en guerra y puede dejarse llevar por las emociones. Pero él insiste en que Bielorrusia no es nuestro enemigo. ¿Por qué cambió un poco la retórica de Lukashenko y por qué, en tu opinión, incluso se disculpó con Zelensky? Bueno, me parece que está relacionado con los Estados Unidos de América, pero ante todo esto está relacionado con el hecho de que puede que no nos guste Lukashenko y tú sabes cómo me siento respecto a todos los dictadores o alguien más, pero no podemos decir que Lukashenko sea un tonto. A Lukashenko le dieron una señal, Lukashenko mejoró sus perspectivas, Lukashenko recibió una invitación a Estados Unidos y ahora tiene una decisión que tomar. ¿Seguir siendo parte del club de dictadores fracasados? ¿O acercarse a Estados Unidos y entender que su presidencia pronto llegará a su fin, que no tendrá otro mandato, probablemente no se postulará de nuevo? Pero hay que seguir viviendo, no planea irse directo a la tumba después de dejar su cargo, después de su administración. Y tiene que pensar en el futuro, tiene hijos, y así sucesivamente. Y creo que al final entendió en qué apostar, pero eso es solo mi suposición. Simplemente no encuentro otra explicación. Si volvemos al tema del G7, ¿de qué se trata? Que es necesario que Trump continúe con las sanciones que estaban en vigor contra Putin. Trump no dice exactamente si las va a imponer o si volverán, pero él habla de que la situación ya está estabilizada. Es decir, el mundo ya tendrá petróleo, el petróleo está fluyendo, así que él podría volver a imponerlas. Starmer, al interceptar el petrolero, dice que hay que bloquear la exportación rusa en aguas internacionales. E incluso dicen que van a imponer nuevas sanciones, otro paquete más. Esto debería afectar a Rusia, debería dañar su economía, el complejo militar industrial y ayudar a Ucrania con protección balística. ¿Qué representan para usted Starmer y estos europeos con sus sanciones? Cuando el presidente Trump y Estados Unidos hablan de sanciones es una cosa, pero cuando llevo 400 años en guerra y me dicen que hay que imponer sanciones a Rusia que van a golpear la economía, entonces, ¿qué demonios qué? Y no olvidemos que la guerra híbrida empezó en el 2013. Entonces, ¿por qué demonios en 13 años no han impuesto sanciones que realmente golpeen la economía de Rusia?
porque Starmer es un idiota y todos esos europeos que están al mando ahora prácticamente todos son unos impotentes políticos, no son capaces de nada. Eso es todo. Y de hecho se los voy a traducir a un lenguaje que la gente entienda. Ahora vamos a imponer sanciones a Rusia, pero de tal manera que todavía podamos comerciar un poco con ellos, sin enojar demasiado a Putin para no meternos en problemas, y vamos a suministrar a Zelensky, que ese tipo desesperado luche contra Putin, a quien no le importan su propia gente. Eso no me conviene, lo repito una vez más. O todos juntos contra Putin, o cada quien se ocupa de su propio país, actuando de manera pragmática según sus intereses y ubicación geográfica. ¿Qué nos proponen? Muchas gracias. Ellos entienden que tenemos una situación difícil con la electricidad. Zelensky dice que el invierno será difícil para Rusia. Los británicos, al parecer, también entienden que para Ucrania no será más fácil. Por eso aceptaron asignar 210 millones de libras esterlinas para que podamos comprar uranio enriquecido con fines civiles, es decir, para que no nos quedemos sin electricidad. Los europeos, bueno, los británicos lo extraen en su propio país, pero los europeos compran ese uranio enriquecido a Rusia, por eso lo necesitan, pero no tienen dónde extraerlo. Lo compran allá, pero nosotros los ucranianos no podemos comprar a precios bajos en Rusia. Tenemos que asumir estas deudas y conseguirlo en Inglaterra y entonces asumir esas deudas. Sí. De nuevo la moral y la economía. Bueno, si se acabara la guerra y empezáramos a comprar ese uranio enriquecido a Rusia, usted condena esto porque personas murieron en esta guerra y nosotros estamos estableciendo buenos contactos con el enemigo. Entonces, mira, no creo que en nuestra vida sea posible una hermandad así, al menos no en un futuro previsible. La neutralización de las relaciones, una actitud neutral y pragmática, no solo es posible, sino inevitable debido a la cantidad de países y vecinos. Naturalmente, sin Putin este proceso avanzará más rápido cuando Putin deje el cargo. Eso está claro para todos. Pero no lo sé con certeza, voy a investigar especialmente ese mercado, pero creo que en los Estados Unidos de América se puede comprar para Ucrania. Si simplemente con este ejemplo se refería a que comerciar con Rusia es lo que conviene. Eso. Pues esa es precisamente la elección. Bueno, o todos juntos dejamos de comprarles nada y los acorralamos como una vez acorralaron a la Unión Soviética y todo realmente se derrumba, pero de verdad no como esos mitos que ahora publica la propaganda. O cada quien decide de manera pragmática y toma en cuenta quién es Putin, qué es Rusia, que algún día podría actuar como lo hizo con Ucrania. Pero entonces no lo digo solo porque sí, vamos, todo esto, toda Ucrania, y nosotros ya no podremos salir adelante por nuestra cuenta. Ya está claro que no hay nada que nos permita salir adelante. El máximo acercamiento con los Estados Unidos de América. Yo sé que en su programa a veces hay oradores que dicen independencia, que ni Washington, ni Moscú, ni Bruselas, un país con un PIB de 150,000 millones de dólares no puede tener eso de lo que hablan esas personas. No puede haber eso de lo que hablan esas personas. Son personas que no entienden ni de economía ni de la estructura del Estado. Se dedican a un populismo tonto que ayer discutimos usted y yo, y solo quieren agradar a la multitud ignorante. Tenemos una opción. Bueno, más bien había, ir hacia un acercamiento con Moscú, acercamiento con Bruselas, pero solo así se llama, de hecho sin ningún beneficio, y acercamiento con Washington. Pero no un acercamiento así, un acercamiento para generar más desplazados de Soros, sino uno como el que les conté. Ahora, con esta desgracia y dolor, tenemos una oportunidad histórica de acercarnos a los Estados Unidos. Tenemos que aprovecharla. ¿Por qué otros presidentes van a Colombia y dicen que la primera tarea es acercarse a los Estados Unidos? ¿Por qué Milei se volvió de inmediato aliado de los Estados Unidos? ¿Por qué todos trabajan así, los presidentes inteligentes? ¿Por qué el nuestro dice que no lo necesitamos? Te voy a explicar por qué Zelensky. ¿Entiendes, Tatiana, que hasta el más tonto ahora entendería que hay que aferrarse con las dos manos a Trump y a Estados Unidos? Hasta el más tonto lo entendería. Pero Zelensky no lo hace así, porque necesita comerciar armas. Volviendo al inicio de la transmisión, los Estados Unidos ven que no lo necesitan para que les compren a ellos. Y Zelensky se volvió su competidor. Yo fui el primero en hablar sobre el traficante de armas. Recuerden, nadie entendía esto. Desde hoy tenemos un traficante de armas completo que montó Zelensky. Mucha gente dice que nuestro futuro está precisamente en la producción de armas. Es decir, ya tenemos experiencia, sabemos cómo fabricarlas, cómo usarlas. Tenemos personas que entienden y saben cómo aplicarlas. Y dicen que Ucrania será beneficiosa para cualquier país en términos de cooperación, solo para producir armas. Porque ¿con qué vamos a salir al mercado exterior? Eso es lo que le pregunto a la gente.
Antes, por ejemplo, teníamos el acero, podíamos exportarlo, pero ahora hay que cerrar los altos hornos porque ya no tenemos esa cuota y sabemos que compran ese acero en Rusia. Y para los ucranianos ya no es tan rentable venderlo como, por ejemplo, el año pasado. Puede que tengamos buenos servicios, solo que no nos hemos posicionado en el mercado externo ni con servicios ni con productos. Por eso dicen que tenemos una oportunidad con las armas o con la industrialización capitalista. Solo con eso. Miren, esa es una buena pregunta. Les diré lo siguiente. No puede ni debe un funcionario en una oficina decidir qué sector es clave, cuál es importante y cuál no lo es. ¿Qué negocio personalmente cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué negocio? Personalmente, ¿con qué negocio? Sí, Razumkov tiene una cadena de casas de empeño, pero él no la construyó. ¿Qué negocio construyó Razumkov personalmente con sus propias manos? ¿Qué negocio construyó Zelensky personalmente con sus propias manos? No digan que fue con Kvartal 95, él no lo construyó. Él era el líder de un colectivo creativo, él no creó un negocio. Si no tuviéramos esta tontería en nuestro país, cuando los oligarcas te compran para que hagas payasadas como un proyecto político contra los competidores, Zelensky nunca habría ganado ese dinero, nunca. En la Casa de la Cultura, en Kryvyi Rih, ahí se dedicarían a eso. Sigamos. ¿Qué negocio creó Honcharенko en su vida? ¿Qué stand? ¿Qué stand? Eso está en el centro de Hunfranc. El centro de Honcharенko que proporcionaba calor. Bueno, lo dices en broma, pero la gente ahora pensará que no es un negocio, que alguien lo financia, que en algún lugar Honcharенko tiene una caja mágica, una impresora que imprime ese dinero. Creo que hay más de 40 de estos centros. Entonces, ¿qué negocio construyó Stefanchuk? ¿Qué negocio construyó Shmihal? Él fue alto directivo de Akhmetov, pero no construyó nada, al menos como empresario. Y entonces, ¿a qué llegamos? Que una persona que no ha creado nada no puede ni debe decidir nada. Ahora quiero en vivo disipar el mito que tienen sobre que aquí vamos a tener un Klondike, un Eldorado de armas con inteligencia artificial, que hoy está temporalmente bloqueada, pero está presente en el mercado. La próxima semana sale el ChatG 5.6 y todo esto será una carrera armamentista de inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, con acceso a estas tecnologías, se desmorona la idea de que seremos líderes en esto, seremos líderes en esto. Este tipo de inteligencia artificial, les diré el nombre, está prohibida. Solo se la han dado a las corporaciones estadounidenses por ahora. Se llama Mythos. Claude Mythos. Así que este Mythos les construirá lo que quieran. Simplemente cualquier cosa. Si tienes cómo hacerlo y acceso a los recursos, lo harás todo. Eso no es relevante. Sí, Ucrania es un campo de pruebas, no lo discuto. No lo discuto, pero se puede probar en otros lugares. En África se puede probar. En Medio Oriente siempre hay guerra. Hay puntos calientes en el mundo. Nunca se acabarán mientras exista el ser humano. ¿A dónde quiero llegar? Preguntaste qué debemos hacer. Industrialización. Hoy en día ninguna industrialización es posible. Nada excepto la construcción de centros de datos. Hoy no van a construir ninguna planta siderúrgica. Eso ya no le interesa a nadie. Eso es cosa del pasado. Así ya no funciona, y menos en el caso de Ucrania. Debemos concentrarnos en crear condiciones para todos. La medicina va a florecer, de hecho en Ucrania ya es privada, excelente, una de las mejores del mundo. La medicina será líder. En tales condiciones, la industria armamentista también florecerá. Tatiana, mire, la industria armamentista que ahora realmente está en auge en Ucrania no surgió en condiciones de mercado, lo repito. Zelensky tomó dinero de todo el mundo, apartó a todos de este tema, los dejó fuera. ¿Se imagina lo que pasó? Lo concentró todo en sus manos. Y ahí construyeron unos drones o algo así. Eso es todo. Si fueran empresarios, todos competirían, como en Israel, por ejemplo. En Israel los empresarios crean negocios, luego los estadounidenses compran ese negocio la mayoría de las veces. Eso es otra cosa completamente distinta. Cuando cualquiera puede sentarse y dedicarse a eso. Y si eres el mejor, te compran, invierten en ti, te llevan a la bolsa y así sucesivamente. El gobierno te protege, como en el caso de Israel. Y todo lo demás. Está pasando algo diferente, debe ser diferente, debe haber condiciones iguales para todos. Bueno, claro, en una economía capitalista moderna, el mercado de servicios representa alrededor del 70% del PIB. Aunque ahora que lo pienso o no, en el marco de los negocios populares. Los ucranianos podrían ofrecer servicios de calidad. Y aquí hay otra idea.
Si Trump nos ayuda a detener esta guerra, a detenerla, entonces podemos contar con que China construirá rutas de la seda hacia Europa a través de Ucrania y podremos obtener de ahí algunos privilegios o ganancias. ¿Ves esto como una realidad? Hay que contar con todos y con las rutas de la seda, pero en su momento esos antiguos regionales estaban preocupados por construir la ruta de la seda. No quiero tomar nada como, ya sabes, como decirlo, una solución clave, como si hiciéramos esto y todo se arreglara. Hay que comerciar al máximo con quien sea posible. Pero lo clave es qué van a permitir hacer dentro del país, qué condiciones van a crear. Si el país sigue como hoy, entonces con o sin la ruta de la seda no va a pasar nada. No habrá nada sin libertades, sin una economía libre. Si hay una economía libre, esa ruta de la seda surgirá sola, créanme, y todo lo demás también. Y solo así funciona esto. Entonces, los europeos estaban preocupados antes de esta cumbre de que Trump, al terminar la guerra en Irán, ahora podría concentrarse completamente en los asuntos de Ucrania y que los europeos quedarían relegados a un segundo plano, por así decirlo. Para ellos lo importante es estar necesariamente en la mesa de negociaciones y que Ucrania no ceda sus intereses. Bueno, seguramente se trata de territorios. Y les preocupó, como publicaron los medios, que esto es muy importante para ellos. Esta misma cumbre, ¿usted cree que salieron de ahí con la misma iniciativa con la que llegaron, que Ucrania está bajo su influencia, que ellos darán el dinero, que nosotros, los ucranianos, seguiremos haciendo lo que ellos digan? Trump no está en una posición de liderazgo en este proceso de negociación en este momento. Los europeos también están involucrados y son igual de importantes. No, Trump está en una posición de liderazgo, todos le hacen la pelota a Trump. Merz hoy le regaló una camiseta de la selección alemana de fútbol. ¿Saben lo que escribe la prensa europea? Que todo estaba bien mientras Trump se ocupaba de Irán. Ahora Trump volvió a Ucrania y como un elefante en una cristalería, los europeos ya están así y eso les resulta sumamente incómodo. Pero veamos, Tatiana, de manera pragmática y para los espectadores, les guste Trump o no. ¿Con quién empezaron a moverse las cosas y comenzamos a discutir negociaciones, esas visitas de Kushner y compañía a algún lugar? Con el presidente Trump. Solo lo recuerdo una vez más. Los europeos tuvieron 3 años, esos Macron, Starmer, Merz, antes de Merz, ese Scholz, tuvieron tiempo para decir, pronto vendrá ese mal Trump, Úrsula, ese mal Trump, reunámonos rápido antes de que llegue ese mal Trump y al menos Tatiana. No es que lo intentaron y no les salió, ni siquiera movieron un dedo porque les conviene abiertamente. Y punto. Por eso todo está en manos de Trump. Él es clave en este asunto. Los europeos simplemente intentarán poner trabas. Eso es todo. Putin debe perder sin lugar a dudas. Eso es definitivo. Putin, no Rusia, ahí también hay gente normal. Putin personalmente debe perder. Pero si le damos la victoria personalmente a Zelensky, para el ucraniano promedio no cambiará absolutamente nada. En general, aquellos que hoy querían irse de Ucrania, en cuanto tengan la primera oportunidad, se van a largar de ahí. Y debe llegar un presidente y las circunstancias deben darse y las condiciones en Ucrania deben ser tales que la gente al menos se rasque la cabeza y piense, espera, elecciones democráticas, espera, dejaron entrar a personas con propuestas y si hay algún futuro. ¿O creen que hoy Zelensky aprueba este tipo de reclutamiento forzoso en camionetas, que por todo el país estallan levantamientos populares contra los centros de reclutamiento territorial, encarcelan a gente por publicaciones en redes sociales, no hay espacio para opinar, los Yermak están en la cima, los Mindich están en la cima, y mañana se acaba la guerra y Zelensky así? Bueno, ya saben, tengo que ser así, ser el malo. A partir de hoy soy demócrata. Elisevich regresa a Ucrania. Vamos, sal al aire. Aquí échenme porquería, insultos, échenmelos a mí. A esa mujer suéltenla de la cárcel, que escriba sobre mí. Así, a los del TCC a la cárcel. Ya está, solo un ejército profesional, cambiamos la constitución. No es la misma persona, solo que tendrá menos autoridad, pero ya ha sentido el olor a sangre. Lukashenko no se convertirá en demócrata mañana, al igual que Putin. Esto es como una programación interna, ¿entiendes, Tatiana? O es de una forma o es de otra. Y creo que mucho depende de las personas, de a quién la gente se siente más atraída. Hay quienes se inclinan hacia el colectivismo, hacia la propiedad común, que se preocupan por los intereses colectivos. Y hay quienes prefieren vivir su propia vida felizmente, tranquilamente, en paz y resolver sus problemas personales. Encontré lo que quiere Europa. Europa le exige a Trump un frente unido. No quieren ninguna concesión territorial a Rusia y ninguna decisión sin la participación de Bruselas. ¿Es reciente? ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? Sí, yo leí esa información hoy. Bueno, tal vez fue publicada en la primera mitad del día.
O sea, les preocupa que en esta cumbre no sean ellos los protagonistas, por así decirlo, pero resulta que al final probablemente sí lo sean. Bueno, Trump dijo que hizo todo lo que pudo, pero no insistió en que específicamente no daría armas. Él como que va de un lado a otro diciendo que las licencias son una buena idea. No dice que las va a dar o no las va a dar, solo que es una buena idea. En cuanto a la paz, ayudaré en lo que pueda. O sea, por ahora los europeos siguen liderando. Eso es lo que ellos creen. Miren, ahora van a insistir en separarse según la línea de demarcación actual, ¿verdad? Eso es lo que se entiende de ese mensaje. Yo ya lo pensaba así. Dices que eso no va a pasar. Todo el tiempo en la transmisión decías que eso no va a pasar. ¿Sí? Si les pregunto ahora, ustedes dirán que sí. Los espectadores, si les pregunto en este momento, todos dirán que sí. Si me preguntan a mí primero, también diré que sí. Pero si simplemente seguimos así, la guerra continuará, la gente seguirá muriendo, y así es como va a ser. Entonces, ¿para qué quiero esa línea de separación? Y notaron que soy el único que habló sobre la cifra engañosa, sobre Donbass, sobre los 18. En realidad son 8 de Donbass, pero aún así los medios dicen que es el 18%. Y basta con ver los mapas para darse cuenta de que es el 8%. 18 en la región de Donetsk, no en Donbass. Esa es una gran diferencia, de hecho. ¿Entiendes? Eso es todo. No quiero escuchar nada sobre esas fortificaciones. Me decían lo mismo sobre Bakhmut, que ahí había una fortificación. Ayer hablamos con usted de que de ninguna manera iban a avanzar más, y así sucesivamente. Si alguien piensa que todo esto... Por ahora, el presidente es Trump. No sé cómo será después. Si en la situación actual no se puede llegar a un acuerdo y esto cuesta la vida de nuestra gente, todos estos abusos diarios de los centros de reclutamiento, ¿alguien piensa que de esta manera van a construir una buena Ucrania exitosa? Sí, la van a construir para ustedes mismos, así como está hoy, donde ustedes están en el poder, donde ustedes están en la cima, donde tienen indulgencia, las manos libres, una licencia para los abusos. Pero eso no será un país democrático y rico en el que la gente quiera vivir. De ahí van a huir. Eso es todo. Por eso la pregunta es si lo que quieren es su propio beneficio, porque en otra Ucrania no pueden hacer nada, o si quieren a Ucrania. Y esa es una gran diferencia. Yo puedo vivir en la Unión Europea, puedo vivir en Estados Unidos, pero quiero vivir en Ucrania. Y ellos solo podrán vivir y ganar dinero en esa Ucrania sin ley, cuando haya guerra, cuando tengan ese tipo de poder. Pero la gente no quiere ese sufrimiento. Por eso quienes están en Europa y entienden que deben regresar a Ucrania, pero tienen miedo de todos, simplemente no quieren hacerlo. Tal vez... No sé qué quería decir al final. Sobre estos territorios, usted dice que probablemente tendremos que perder estos territorios. Tuvimos a Artik Ring. En el aire hablamos con él sobre Kostiantynivka. Dijo que ya no es nuestra en un 80% y que en un mes los rusos podrían capturarla. Estoy viendo su transmisión de hoy. Él dice que como máximo los ucranianos podremos mantener nuestras posiciones en Kostiantynivka por 2 semanas y entonces, según él, habrá que retirar las tropas de ahí o perderla. Bueno, él no dice cuántas personas estamos perdiendo ahí cada día. La gente muere y el territorio se pierde. Por eso la pregunta de por qué la gente moría antes, bueno, creo que esta respuesta de Artigrina responde a la pregunta ¿por qué moríamos antes? ¿Por qué no retiramos esas tropas antes? Bueno, hace 3 meses, medio año. Sabes, solo puedo comentar la parte política, no soy militar. Pero durante toda la guerra así es como ha sido. Matar a un montón de gente, luego nada funciona y después inventar un nuevo punto, desviar la atención, inventar un nuevo punto de concentración y todo lo demás. Y por cierto, todos se olvidaron del Kursk. Nos contaron sobre Kursk, que lo íbamos a cambiar precisamente por el Donbass. ¿No es esto un fracaso político e incluso quizás un crimen de guerra dejar morir a tantos muchachos sin sentido? Y por cierto, sobrevivieron bastantes ahí, pudieron haber muerto todos, gracias a Trump, porque Trump se convirtió en presidente. ¿Por qué los europeos no llegaron a un acuerdo? Y algunos europeos lo empujaron a hacer esta operación. No pensarás que él mismo es tan genio, tan ingenioso, ¿verdad? Fueron los europeos. Yo sé qué país le ayudó a organizar y hacer todo esto. Eso es todo. Eso es todo. Amigos, tuvimos una transmisión interesante y significativa. Les pido que se suscriban a nuestro canal, suscríbanse a Liberty TV. Y bueno, tal vez no sea el mejor momento, pero aún así les pido que compartan la transmisión con la madre que fue sentenciada a 5 años. Ella pide mucho difusión, ayuda y apoyo de la gente. Ella no tiene nada que esperar. Bueno, eso es si mi transmisión sale antes, o mejor dicho, después que la de esa mamá. Y todavía, al momento de grabar, no está al aire. Si no, la gente verá esta transmisión después. Creo que el tuyo saldrá primero. Así que la gente lo verá y sabrá que tiene que compartir la transmisión con esa mamá, ¿sí? Pero que se suscriban de una vez para no perderme a mí ni a ti.
Sí, con Liberty TV tenemos fragmentos cortos para recortar en Liberty TV, tal vez de ahí puedan compartir algo. La persona lo pide, está pidiendo difusión, está pidiendo ayuda. Así que seamos humanos, ayudemos en lo que podamos. Gracias por su atención. Gracias a Denis por unirse a nuestra transmisión. Que estén bien. Gracias.